Hoy vamos a hacer una clase un poco introductoria a lo que es el derecho internacional público, a lo que se concibe como derecho internacional público y un poco a hablar un poquito sobre esa historia o sobre cómo empezó el derecho internacional público. Entonces, el objetivo de esta sesión de clase es contextualizarlos a ustedes respecto del concepto de historia del derecho internacional público. Pregunta, ¿qué es el derecho, señores futuros abogados? ¿Qué dicen los grandes teóricos del derecho sobre la respuesta a esa pregunta? ¿Qué es el derecho? ¿Qué entendemos por derecho? Alguien que quiera contarnos su definición o cuál es la definición de ustedes como futuros abogados sobre qué es el derecho. No sé, Julián. Profe, Adelante, Emily, adelante. pues en mi opinión es el conjunto de los principios y las normas que regulan las relaciones de la sociedad. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar algo más? También pienso que el derecho es como una idea de justicia, la cual se ejecuta a través de las leyes y las normas, como dijo la compañera. Muy bien. ¿Alguien más? Para mí también el derecho se transforma dependiendo como de las necesidades que vayan surgiendo dentro de las sociedades porque son cambiantes. Entonces es como la respuesta que tenemos que dar dependiendo como de esas situaciones, necesidades, cambios, transformaciones que se vayan dando a lo largo de la historia. Muy bien, Salomé, el derecho es una ciencia social y como ciencia social tiene su objeto de estudio en el ser humano y el ser humano es cambiante. Entonces, como toda ciencia, debe cambiar para responder a las necesidades del tiempo y el espacio en el que se encuentren los problemas. ¿Y qué es lo público? Cuando hablamos de lo público, ¿de qué hablamos? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué entendemos? De algo que es de todo y para todos. De algo que es de todo y para todos. Muy bien. Por eso, el derecho internacional público es aquella rama del derecho que estudia el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales que tienen en sus competencias propias y sus relaciones mutuas. Aquí quiero dejar un poquito claro esto. El derecho internacional público regula el comportamiento de estos señores que se llaman estados y estos otros que son sujetos internacionales que no son estados, pero que de una u otra manera también tienen relaciones con el Estado. ¿En qué caso regula el derecho internacional público estas relaciones? En las competencias propias y las relaciones mutuas de los estados o de los sujetos internacionales, sobre la base de algunos valores en común que buscan garantizar la paz y la cooperación internacional. El fin último del derecho internacional público, y esto quiero que quede muy claro en la clase de hoy, es que tiene como objetivo garantizar la paz, la seguridad y la cooperación internacional entre los estados y entre los demás sujetos internacionales. ¿Mediante qué? Mediante normas o mediante tratados que son nacidos de fuentes internacionales específicas. Las normas entonces del derecho internacional público están destinadas a regular relaciones externas, por eso se llama derecho internacional, relaciones externas entre sujetos soberanos, entre estados y entre otros sujetos como los sujetos atípicos, que ya los veremos dentro de algunas clases, a los cuales también se les confiere esa calidad de sujetos de derecho internacional. El propósito entonces final del derecho internacional público es que en estas relaciones haya una armonía, que se construya un ideal de justicia, de paz y de seguridad para todos. Entonces, el derecho internacional público, palabras más, palabras menos, es la forma legal
en la que regulamos algo que se llama relaciones internacionales, que no son más que esas relaciones entre el Estado y otros sujetos de eso que se llama sistema internacional o arena internacional o comunidad internacional. Siendo los más importantes o el sujeto más importante de derecho internacional público el Estado. ¿Por qué el Estado? Porque es desde el Estado desde donde nacen las relaciones internacionales o interestatales. El derecho internacional está entonces integrado por acuerdos entre los estados, acuerdos como tratados internacionales según sus diferentes denominaciones, que pueden ser tratados, pactos, convenios, cartas, memorándums, declaraciones conjuntas, intercambios de notas, etcétera, 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 como también por algo que es muy importante, la costumbre internacional, que como dijo alguna de sus compañeras hace un momento, se compone de la práctica de los estados y que va siendo cambiante, que los estados reconocen como obligatoria y por los principios generales del derecho. Es decir, el derecho internacional público es un derecho que tiene dos grandes características. Primero, es un derecho positivizado a través de los tratados internacionales con la denominación que estos tengan, y es un derecho que se alimenta de la costumbre internacional, de lo que se conoce como el derecho consuetudinario, es decir, de esas normas, de esas prácticas tradicionales y ancestrales que se han perpetuado de momento histórico en momento histórico y que ya son consideradas como obligatorias por todos. Y pues por los principios generales del derecho. El derecho internacional tiene sus principios, como el principio pacta sunt servanda, que dice que todos los tratados deben ser respetados, o como el principio de rebus sic stantibus, que ya pues los vamos a ir viendo más adelante a medida que avancen las clases. El derecho internacional no es un derecho nuevo, el derecho internacional público es un derecho que tiene, o una rama del derecho que tiene una antigüedad quizá mucho más que otras ramas del derecho. El primer vestigio de derecho internacional público lo podemos encontrar en el año 3200 antes de Cristo, entre el acuerdo entre las poblaciones de Lagash y Uma en lo que se conocía como Mesopotamia y hoy se conoce como Oriente Medio, que fue el primer acuerdo limítrofe del que se tiene registro en la historia de la humanidad, pero también al acuerdo entre los egipcios y los hititas en esta parte del mundo también, donde se dice que nació la civilización moderna, un acuerdo comercial que se registró entre los egipcios y los hititas. Los hititas están ubicados en lo que hoy es Irán e Irak, lo que hoy son los países de Irán e Irak, pero ya un poco más moderno, un poco más acá en el tiempo, en el siglo XV, el español Francisco de Vitoria desarrolla una teoría que es la teoría sobre el ius gentium o derecho de gentes para el ámbito internacional, una teoría que hablaba del rol de los extranjeros o del rol de los ciudadanos de otros países en los países de la Europa del siglo XV y del siglo XVI y cómo estos también terminaban siendo como convertidos, se terminaban convirtiéndose, por decirlo así, en representantes de los diferentes estados nacionales. Y en 1648, con la firma del Tratado de Paz de Westfalia, que pone fin a la guerra de los 30 años entre las potencias europeas, no se pone en práctica el derecho internacional al uso, pero es la primera vez que los grandes poderes europeos de la época, los grandes poderes como Inglaterra, Francia, los Países Bajos, España, Prusia, que es lo que hoy es Alemania, se ponen de acuerdo en delimitar sus territorios, suponiendo la creación de lo que hoy se conoce como el Estado-Nación. Esa definición un poco weberiana del Estado-Nación de la que hablaba yo hace unos momentos, tiene su origen, por decirlo de alguna manera, en 1648, cuando se firma el Tratado de Paz de Westfalia, y es cuando todos dicen, bueno, vamos a delimitar nuestra frontera definiendo un territorio,
una población, que todos tengamos soberanía sobre ese territorio y esa población, que podamos tener el uso del monopolio legítimo de la violencia. Y lo más importante y lo que marca un hito en esto del Tratado de Paz de Westfalia, y es el reconocimiento internacional. Hasta el Tratado de Paz de Westfalia, y por eso se dio también la guerra de los 30 años entre los grandes poderes europeos, los países no se reconocían unos a otros, o las grandes potencias europeas no se reconocían unas a otras, sino que todas creían que tenían derecho a invadir, a apropiarse de los territorios de los otros estados, y es al final de la guerra de los 30 años cuando dicen, bueno, vamos a reconocer que ese territorio es suyo, ese territorio es suyo, ese territorio es mío, y eso también le da nacimiento a una disciplina de la que el derecho internacional se nutre y que a su vez también se nutre del derecho internacional, y son las relaciones internacionales. Aquí empezaron las prácticas de relaciones internacionales, las prácticas de relaciones interestatales, porque hasta ese momento el Estado era el único y más importante actor del sistema internacional, y por eso se cree que también nace el derecho internacional público. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Algunos autores, algunos teóricos del derecho sostienen que el derecho internacional público existe desde el momento en que los primeros pueblos primitivos mantuvieron relaciones comerciales, establecieron alianzas y sometieron sus problemas a la decisión de un tercero. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, mediante este tipo de prácticas, mediante este tipo de costumbres o tradiciones, se fueron generando patrones de comportamiento que iban marcando las relaciones entre los pueblos. Entonces, muchos dicen, no, es que el derecho internacional público existe desde mucho antes de ser positivizado en 1648. El derecho internacional público lo podemos encontrar desde quizá los tiempos de la prehistoria, cuando los pueblos primitivos tenían las necesidades de regular sus relaciones, tenían la necesidad de hacer intercambios, y pues se basaban en ¿qué? En su palabra y en el establecimiento de alianzas para poder realizar estas relaciones. El derecho internacional público entonces tiene unas características, y la primera, la más importante, y que quizá no está en esta slide guía, es que el derecho internacional público nace de la voluntad de los estados. ¿Esto qué quiere decir? A un estado nadie, ningún otro estado, ningún organismo internacional, nadie lo puede obligar a someterse a tratados internacionales, a firmar acuerdos internacionales. El Estado es autónomo. ¿Por qué? Porque el sistema internacional tiene una característica principal. El sistema internacional es anárquico, es decir, en el Estado, en el sistema internacional, no hay un actor central que regule las relaciones interestatales. El Estado hace lo que quiere, respetando los límites geográficos, políticos, económicos, etcétera, 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 como dice Alexander Wendt, un teórico de las relaciones internacionales. La anarquía es lo que los estados hacen de ella. Entonces, esa es la principal y más importante característica que tiene hoy el derecho internacional público, que es un derecho que nace de la voluntad de los estados. También se sustenta entre acuerdos que regulan las relaciones entre las naciones. ¿Para qué? Para encontrar beneficios mutuos, para encontrar paz, para cooperar, para hacer intercambios económicos. Los estados se han dado cuenta, sobre todo después del año 1945, en el año en el que terminó la Segunda Guerra Mundial, que es preferible estar en paz a tener guerras. ¿Por qué? Porque la guerra es muy costosa, y la guerra no solamente tiene perjuicios o tiene consecuencias como el asesinato de personas, la destrucción de países, sino que tiene otras consecuencias más económicas, más políticas que incluso las sociales que les importan a los estados. Entonces, estas relaciones de cooperación y de beneficio mutuo se rigen por tratados que son voluntarios, a los que los países se someten porque quieren. Les pongo un ejemplo. Colombia no, les voy a poner un ejemplo muy clásico. Los Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, y nadie lo puede obligar.
¿Por qué? Porque este acuerdo, este protocolo de Kioto, que es un tratado internacional, pues es parte, es producto de la voluntad de un grupo de estados que quieren reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que quieren combatir el cambio climático, y a los Estados Unidos sencillamente no le interesa esto y no lo firma. El Estado de Irán, por ejemplo, no firmó el Tratado de No Proliferación de Armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque para el Estado de Irán la producción de uranio enriquecido es parte de su programa de crecimiento económico y de crecimiento militar, y no le interesa firmar un acuerdo que le prohíba no generar desarrollos de uranio enriquecido. Y así podemos encontrar muchos casos de muchos estados que no han firmado o que no han ratificado tratados internacionales porque no les interesa, y nadie los puede obligar porque esto es, repito, producto de su voluntad. Entonces, estos tratados, pues una vez son firmados, los tratados deben partir de una base, y es que si usted lo firmó es porque usted se compromete a cumplirlo, y no vamos a tener que estarle recordando desde la Organización de las Naciones Unidas, desde la Organización de los Estados Americanos, desde la Organización de la Unión Africana, etcétera, etcétera, que debe cumplir los tratados que firme. Y esto es independiente de si hoy el gobierno de Iván Duque firma un tratado medioambiental y mañana está un gobierno de izquierda y no quiere cumplirlo. No, si el Estado, en cabeza del gobierno que esté, porque esto es un tema estatal, no es un tema de ideologías políticas, firma un acuerdo internacional, el Estado debe cumplirlo, así sea y así esté en el poder quien esté. Entonces, el derecho internacional tiene unas instancias que son las que regulan un poco el cumplimiento de estos tratados, y son organismos descentralizados, como en su gran mayoría son la Asamblea General de las Naciones Unidas y las diferentes agencias que tiene las Naciones Unidas, que son mínimamente coercitivos. El derecho internacional público no busca juzgar a nadie, no busca castigar a nadie. Esto no es un régimen de stick and carrots, de me porto bien y te premio, me porto mal y te castigo, no. Y están pues dotados de cierta relatividad respecto de los deberes jurídicos internacionales. Entonces, el derecho internacional público, señores y señoritas, es un derecho que nace de la voluntad, de la negociación y del interés de los estados de cooperar entre sí para alcanzar una maximización de beneficios políticos, de beneficios económicos, de beneficios sociales, de beneficios ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá los únicos tratados internacionales que sí son prácticamente de obligatoria firma por parte de todos los estados, sea cual sea su corriente política, ideológica, económica, social, son los tratados de respeto a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se considera que los tratados de derechos humanos son normas ius cogens, es decir, normas aplicables a todos y todas en todo el mundo. ¿Quiénes son los sujetos del derecho internacional público? Entonces, que los vamos ya a desarrollar en una clase completa, y vamos a ver ejemplos de cómo funcionan, qué características tienen, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Los primeros y los más importantes, el Estado Nacional, que son debidamente reconocidos por sus pares y por la comunidad internacional como tales. Es decir, todos los estados del mundo, a excepción de unos pocos. Un ejemplo, a excepción de la Organización para la Liberación Palestina o el Estado palestino, que no es reconocido como Estado por más de 60 países en el mundo. Las organizaciones internacionales de mediación y acuerdo internacional como la ONU y sus diferentes agencias, la OIT, el PNUD, el PNUMA, la UNICEF, la UNESCO, la OMS, la OMC, pero también organismos como la Organización de los Estados Americanos, como la Unión Europea, como la Unión Africana de Naciones, como la Alianza del Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. La comunidad beligerante, que son estos movimientos de liberación nacional que son reconocidos como actores políticos y no criminales. Un caso de un actor beligerante a lo largo de la historia es, por ejemplo, el IRA. El IRA fue reconocido como un actor beligerante por el gobierno de Irlanda cuando se decidió hacer el acuerdo de paz
de Irlanda del Norte. Cuando Juan Manuel Santos decidió iniciar el proceso de negociación de La Habana con la guerrilla de las FARC, también declaró a la guerrilla de las FARC como un grupo beligerante, es decir, le dio a la lucha de este grupo armado al margen de la ley un carácter político más que un carácter terrorista, y aquí se convierten en sujetos de derecho internacional público. Y la persona, ustedes y yo, somos sujetos pasivos de derecho internacional, puesto que recibimos de este derechos y obligaciones a cumplir. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Profe, ¿cuál sería un Señora. caso con, Maximilian y Salomé, adelante. perdón, Salomé, cuál sería un caso de, de estados con la persona física? Cuando el Estado te viola los derechos humanos y tú lo demandas ante los organismos de protección de derechos humanos. O cuando una persona en representación de un Estado comete crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, el caso de todos los militares, de todos los terroristas de guerra serbios que están siendo juzgados ante la Corte Penal Internacional en La Haya, en Holanda. Ahí no habría como una relación de desigualdad, pues porque yo, por ejemplo, no es lo mismo, pues no es lo mismo una pelea entre Estados Unidos y Colombia que una pelea yo con Colombia. No, no la hay, porque acuérdate que el fin último de la justicia o del derecho, o el fin último del derecho es la búsqueda de la justicia. De hecho, Colombia, el Estado colombiano como tal, es uno de los dos más condenados por violación de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por crímenes y violaciones a los derechos humanos en contra de personas naturales. Ok, gracias, profe. Salomé. No, profe, es que con respecto a lo de la comunidad beligerante, si hay, digamos, un movimiento, pues como un grupo, em, pero que no sea como criminal, ¿sí? Pero si no lo han reconocido como actor político, ¿es comunidad beligerante o no? Es Un que no ejemplo. sé. Mm, no, es que no se me ocurre ahora como uno exacto. Lo Pero que pues, o pasa sea, es que aquí, sí. partamos de una base. Se reconoce como comunidad beligerante a un grupo que en su momento fue considerado como un grupo criminal o un grupo terrorista y que hoy está en ese proceso de inserción o de reincorporación a la vida civil, a la vida política de los estados. Por eso siempre o casi siempre, en el 99% de los casos, los grupos beligerantes son estos grupos que en su momento fueron grupos armados al margen de la ley y que lucharon contra el Estado por alguna causa, una causa política, una causa económica, una causa social, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, listo, profe, gracias. Valentina. Doc, una pregunta. Por ejemplo, en el caso de Gustavo Bolívar, no sé si que el senador que llevó los casos sobre las agresiones en las protestas pasadas a la Corte Penal Internacional, porque, o sea, él las denunció, pero pues él como tal no fue el afectado. ¿Quién, o sea, qué efecto generaría ese? Esos son, y me perdonan la expresión, son Ok. patadas de ahogado de estos grupos políticos de izquierda que están en contra del gobierno actual. ¿Por qué? Porque los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Africana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son tribunales de justicia subsidiaria, es decir, que entran a operar una vez se compruebe que la justicia nacional no actuó, que se compruebe que la justicia nacional dejó prescribir los casos y se convierten en objeto de crímenes internacionales que ya pueden ser juzgados por este tipo de tribunales. Yo como ciudadana, como María Isabel Cadrasco Saavedra, puedo ir hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decir, mire, a Juan Pérez le violaron los derechos humanos en el marco de las protestas. No pasa nada. Cualquier persona, así no sea el directamente afectado, puede ir
puede ir a poner una demanda ante un tribunal internacional, pero debe hacerlo, como lo dice Catalina en el chat, una vez ya se compruebe que se agotaron todas las instancias internas. En este caso del senador Gustavo Bolívar fue un tema mucho más político que un tema realmente de buscar justicia. Sí, está claro que el Estado colombiano tiene un sistema de justicia muy débil, sí, está claro que el Estado colombiano ha cometido muchas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas de los paros nacionales de 2018, 2019 y 2021, pero tenemos que agotar las instancias internas para después poder sí ir con fundamento a un tribunal internacional. Además, ante los tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, solamente se pueden ir a denunciar cierto tipo de delitos, que los vamos a ver en una clase mucho más adelante, delitos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Entonces, no todos los delitos o no todas las violaciones a los derechos humanos pueden ser considerados crímenes de guerra. Además, ante la Corte Penal Internacional, vuelvo y repito, van y se denuncian crímenes de guerra. Técnicamente, en este momento y en el marco actual de cómo se están llevando a cabo las protestas en Colombia, Colombia no está en un estado de guerra. Entonces, eso pues no va a surtir ningún efecto. Pero si tú, en el marco de un conflicto armado interno, tú ves que a Juan Pérez le están violando los derechos humanos y que Juan Pérez no puede ir a denunciar, tú lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el respeto y la protección a las normas de derechos humanos pues es un tema de obligatorio cumplimiento para todos. Es una norma, vuelvo y repito, ius cogens, que es de obligatorio cumplimiento para todos y todas en todo el mundo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la ley 28 del 59 habla un poco de todo eso y sería bueno que la trajéramos a colación, la recordáramos un poquito. Bueno, complementemos un poco de lo que les he hablado con este pequeño video para después poder hacer una pequeña reflexión entre todos. Algunos conceptos básicos sobre el derecho internacional. En este video veremos la explicación de qué significa el derecho internacional y en qué se diferencia del derecho interno. Explicaremos las teorías que hablan acerca de la coexistencia de estos dos ordenamientos y también desarrollaremos la explicación de algunos conceptos básicos del derecho internacional, como son los sujetos de derecho internacional y la personalidad jurídica internacional. Finalizaremos con una síntesis visual sobre los principales aspectos observados en el mismo. En pantalla aparece la explicación de el derecho regula las relaciones jurídicas y se divide en interno, que es el propio y distintivo de cada Estado, e internacional, que es creado mediante acuerdos entre Estados. Veamos entonces el primero, el derecho interno. Este derecho es específico de una forma de organización política y jurídica en particular, limitada a un ámbito geográfico, a un territorio propio, como son los estados. Cada estado va a tener diferentes necesidades de normas, de reglas que lo regulen, de acuerdo a sus características en cuanto a la economía, culturales, creencias religiosas, diferentes aspectos que hacen a la necesidad concreta de ese Estado de regular los comportamientos sociales y que puede coincidir o no con el de otro Estado del mundo, pero que en realidad se ha hecho o es específico para su ordenamiento interno. Ese es entonces el derecho el derecho interno. Ahora, el derecho internacional es completamente distinto, opuesto al derecho interno, porque no es producto de una necesidad específica de un Estado, sino que nace de un acuerdo entre diferentes Estados que vienen a debatir,
a consolidar este acuerdo, trayendo consigo todo ese bagaje cultural, económico, de creencias, todo lo que dije antes del derecho interno, pero que van a tratar de coincidir para la coexistencia pacífica, civilizada, para beneficio mutuo entre los estados, pero siendo sumamente complejo el proceso para llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta todo lo que cada uno de estos estados trae diferente del otro. Entonces, ¿cómo coexisten el derecho interno y el derecho internacional? Existen dos posturas que se pueden ver en las dos teorías que explican este tema, con enfoques opuestos entre sí. Una es la teoría dualista, ya el nombre me está diciendo algo, dualista, separa, divide el derecho interno del internacional. La postura de esta teoría es que estos derechos, si bien coexisten, no se puede aceptar la norma internacional dentro del ordenamiento legal de cada Estado si antes no se ha pasado por un mecanismo, por un procedimiento que de alguna manera la recepcione, la acepte como tal, porque cree que a veces puede ser incompatible, que lo que dice el derecho interno no coincida con esa norma internacional y entonces para que esto sea más seguro, más claro, se tiene que pasar por estos pasos previos. La teoría monista, que es la otra que explica la coexistencia del derecho interno y el internacional, cree todo lo contrario. Dice que el derecho es uno solo. No hay dos órdenes jurídicos, sino que hay un único sistema legal y que por lo tanto si el Estado ha firmado un acuerdo con otro Estado, lo ha firmado sabiendo cuáles son las características de su derecho interno. Por lo tanto, no es necesaria esta fase previa de recepción de la norma en el derecho interno, como sí lo exige la teoría dualista. Bien, pasemos a otro tema, otro concepto clave que hace al derecho internacional, que son sus sujetos. Los sujetos de derecho internacional. ¿Quiénes son los sujetos de derecho internacional? Bueno, los principales protagonistas acá son los estados, porque van a ser estas entidades que van a poseer personalidad jurídica internacional, que van a poder ser titulares de derechos y ejercerlos, ¿sí?, a estos derechos. Por lo tanto, los más importantes y destacados son los estados. Pero también hay otros sujetos como son los organismos interestatales. Vemos en pantalla el ejemplo de debajo el logo de Naciones Unidas y de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que también son sujetos de derecho internacional. Pero estos sujetos se van a dividir en dos grandes tipos: los sujetos originarios y los sujetos derivados. Los sujetos de derecho internacional originarios van a ser los estados. ¿Por qué se les llama originarios? Porque son los naturales, los de alguna manera preexistentes, los primeros, los que no necesitan de ningún otro sujeto para existir o ser creados. Sin embargo, los sujetos de derecho internacional derivado, como son los organismos interestatales, de alguna manera su existencia depende de los estados, por lo tanto derivan de ellos. Ambos son sujetos de derecho internacional, ambos tienen personalidad jurídica internacional, es decir, son titulares de derechos, pero uno deriva del otro. Las organizaciones interestatales u organismos interestatales dependen de los estados. Por lo tanto, un sujeto de derecho internacional derivado dependerá
de un sujeto de derecho internacional originario, y los originarios no dependerán de nadie. La personalidad jurídica internacional. Dijimos que existían sujetos y que esos sujetos tenían una personalidad jurídica. ¿Qué es esta personalidad jurídica? Es la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones. Y por supuesto también de poder ejercer estos derechos que yo tengo. La personalidad jurídica se divide en dos tipos: la plena y la limitada. La plena es aquella que no va a estar restringida por absolutamente nadie. No va a haber ningún sujeto que va a poder restringir este ser titular y ejercer derechos. Por eso los que tienen personalidad jurídica plena son los sujetos originarios, es decir, los estados. Los únicos que tienen este tipo de personalidad jurídica. Nadie puede limitar los derechos que tienen o el ejercicio de los mismos. Las organizaciones u organismos internacionales o interestatales, que son sujetos derivados, sin embargo, no van a tener una personalidad jurídica plena, sino que será limitada. ¿Por qué va a ser limitada? Porque la existencia de esos derechos y la posibilidad de ejercerlos va a estar sujeta o va a depender de un tratado que les ha dado creación. No tienen derechos por sí mismos, no pueden ejercer esos derechos porque sí, sino que previamente tuvo que haber un tratado que les ha dado creación y les ha otorgado esos derechos para poder ser ejercidos. Bueno, finalizamos entonces con la síntesis visual de los principales aspectos acerca de este tema, los más destacados. Y vemos en pantalla entonces que el derecho se divide en interno, propio de cada estado, e internacional, propio de los acuerdos entre los estados. Que en ese derecho internacional encontramos sujetos. Sujetos originarios, como son los estados, porque existen naturalmente. Sujetos derivados, como son los organismos interestatales, porque dependen de su existencia de los sujetos originarios, de los estados. Y que estos sujetos van a tener distintas personalidades jurídicas, es decir, distintos tipos de capacidad de adquirir y ejercer derechos. Los sujetos originarios u estados tendrán personalidad jurídica plena y los sujetos derivados u organismos internacionales la tendrán limitada, como dijimos, a el tratado que les dio creación. Bueno, aquí finalizamos. Muchas gracias por su atención. A lo largo de la clase vamos a ir viendo cómo estos sujetos originarios o estos sujetos derivados de derecho internacional ejercen jurisdicción, ejercen fuerza de ley con sus tratados y se desarrollan en el marco del derecho internacional público. Esto, muchachos, es como el primer abrebocas de lo que vamos a ver en esta clase. La siguiente semana, el miércoles, quiero invitarlos a que preparen los textos de la semana 2 de clase que ya están en el campus virtual. Nuevamente a que preparen su participación en el análisis de prensa. A partir del próximo miércoles vamos a escuchar a 10 personas el miércoles y 10 personas el viernes en análisis de prensa. ¿Quién quiere postularse como voluntario para la primera relatoría oral de la clase? Haciendo una pequeña síntesis, un pequeño resumen de esta sesión de clase el próximo viernes. Y además los invito a que del texto que tenemos planteado para el próximo miércoles vamos a hacer un pequeño quiz de comprobación de lectura de 5 minutos en el campus virtual. Entonces, ¿quién quiere preparar la relatoría de esta sesión de clase de hoy? Nadie. La relatoría es explicar qué se hizo en la clase, ¿sí, profe? Sí, es hacer un pequeño resumen, contarnos qué quieren hacer en la clase, cómo lo hicimos, cómo hablamos, a qué acuerdos llegamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, de esta clase, perfecto. Sí, señor. Entonces yo lo hago. Vale, Sergio, muchas gracias por ser el primer voluntario. Espero que viéndote a ti hacer el ejercicio el próximo miércoles se animen
muchos más compañeros a hacer el análisis. Yo les deseo a todos un feliz fin de semana. Nos vemos el miércoles a las 11 de la mañana. Se cuiden Profe. mucho, que descansen. Dime, Valentina. No, ay, qué pena, yo no levanté la mano. Mariana, No, dale, dale. qué pena. ¿Dónde está la lectura, profe? Qué pena. En el campus, en el módulo que dice semana 2. Listo, muchas gracias. Sí, señor, es el texto de Rojas, Maximilian. Las personas que no vinieron la semana pasada, si se quieren quedar conmigo unos minutos para que conversemos un momento, lo agradecería muchísimo. Dime, Profe, qué Laura. pena. Bueno. Primero Valentina, que ya. Dale, Valentina. Profe, qué pena. Las diapositivas, su merced las sube al campus, es que no alcancé a anotar todo lo del Sí, video. señora. Apenas se acabe la clase, subo al campus esta presentación y la grabación de la clase. Vale, gracias, profe. Sí. Era lo mismo de Valentina, que la grabación donde iba a estar. Era eso, profe. Vale. Bueno, no siendo Profe, más, señora. discúlpame, el video que mostraste ahí con las diapositivas también va a estar ahí, ¿verdad? Sí, señora. Vale, gracias, profe, disculpe. Vale, tranquila. Bueno, entonces, chicos, creo que no siendo más, les deseo un feliz fin de semana a todos. Nos vemos el miércoles. Las personas que, si hubo alguien que no vino a clase, que no se pudo conectar el miércoles, pues si se quiere quedar un momento, como para contarle lo que hablamos el miércoles y los acuerdos a los que llegamos, se lo agradezco mucho. Profe, yo quedé con una duda. Dime, Laura. Frente a las noticias de migración, Dime. ¿qué pasa con las personas apátridas? Ellas no recibirían vacuna porque pues no estarían afiliadas a ningún estado que les garantice ese derecho. No, esto, la Organización de las Naciones Unidas puede liderar el proceso a través de la OMS de vacunación de estas personas con la donación de vacunas que hacen los grandes poderes como los Estados Unidos o la Unión Europea. ¿Y hasta qué punto se podría considerar a un venezolano una patria? Incluso ahorita que se habla de una posibilidad de un acuerdo. No, porque los venezolanos, en su gran mayoría, quienes están migrando lo están haciendo porque tienen una doble nacionalidad. Muchos son dobles nacionales colombianos o ecuatorianos o peruanos. Los venezolanos no pueden ser considerados apátridas porque el concepto de ser considerado una apátrida es cuando por diferentes causas políticas, de guerra, de desintegración, etcétera, etcétera, tu país ha desaparecido, digámoslo así, de la escena política internacional. Y Venezuela sigue estando vigente en la escena política internacional. Gracias, profe. Vale. ¿Hay alguien que, todos los que están conectados a la sala en este momento, vinieron a clase el miércoles? ¿Hay alguien que no haya venido, que levante la mano un momento, por favor? Bueno, parece ser que todos vinieron, entonces ya saben, en el campus está la lectura de la siguiente semana. Nos vemos el miércoles. Feliz fin de semana para todos. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Chao.